Gloria al Señor, amados y amadas, hermanos y hermanas, amigos y amigas que se conectan fielmente a las transmisiones de Tiempos de Restauración. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos y bienvenidas al evento trascendental, un evento vinculante con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, un evento que antecede su segunda venida, el rapto. El arrebatamiento súbito de la iglesia, un misterio que nadie conoce, un misterio que nadie sabe ni el día ni la hora en que ha de acontecer. ¿Por qué? Porque el rapto y la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo están perfectamente relacionados el uno con el otro. Así es que, gloria al Señor. Vamos entonces a irnos a la lectura de la bendita palabra de nuestro bendito Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Leemos en las Sagradas Escrituras y el texto que vamos a leer es el mismo, el que hemos estado leyendo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 en adelante, y esperamos continuar, esperamos avanzar en este que es uno de los temas más importantes que tenemos en las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor. Entonces nos quedamos en esa cita bíblica de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, que a la letra dice: porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No seamos ignorantes. Veamos claramente, hermano, que Pablo nos manda a dejar la ignorancia. Y eso acerca de un punto importantísimo, acerca de los que duermen. Y eso para que no estemos tristes. Los que duermen, los hermanos y hermanas, esos santos piadosos que nos han dejado y que ya se fueron a casa, que dejaron este mundo y pasaron ese portal de la muerte y cruzaron ese sombrío río llamado muerte y caminaron sobre ese puente que cuelga sobre ese sombrío río y tuvieron la oportunidad de pasar de una dimensión a otra. Ellos, sus cuerpos aquí en la tierra no están muertos, simplemente duermen. Están esperando esa gloriosa resurrección, un evento trascendental que está fechado para este siglo, un evento trascendental que está fechado para tomar lugar, para suceder ahora, en nuestro tiempo, en nuestra generación. Confiamos, como el apóstol Pablo lo hizo, confiamos plenamente que vamos a estar aquí. Confiamos plenamente que vamos a ser parte de ese evento, hermano, trascendental del rapto. Pablo dice: nosotros los que hayamos quedado, los que estemos todavía perseverando en ese tiempo. Porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los cristianos no mueren. Eso es algo que ustedes tienen que tener por sentado, que ustedes tienen que, hermano, entender. El cristiano no muere, el cristiano duerme. Viene una voz que nos va a despertar, porque viene el día en el cual todos los que están en los sepulcros, la primera resurrección, que es esta, que toma lugar ahora, que antecede al rapto, porque el rapto tiene eventos que toman lugar. La primera cosa en el rapto es la resurrección de los santos. Eso toma lugar después de voz de mando, voz de arcángel. La resurrección de los santos toma lugar cuando se suena la trompeta de voz de arcángel, que es también llamada la voz de la resurrección. Bien, dice que no nos entristezcamos como los que duermen, ¿verdad? Para que no os entristezcáis como los demás, el resto de la humanidad, el resto de los que no tienen a Dios, los que no conocen a Dios,
sufren sin fe, sin Dios y sin esperanza, porque no lo tienen, porque no abrieron sus corazones, porque no le dieron lugar a Él de formar parte de sus vidas, de formar parte de su diario vivir. No le abrieron a nuestro Señor Jesucristo sus corazones. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, mi mensaje, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él. Yo entraré a él. No dice que va a entrar a la casa, dice que va a entrar al individuo, al sujeto, a la persona. Entraré a él y cenaré con él aquí en la tierra. Y él cenará conmigo allá arriba en el cielo, en la casa de mi Padre, en la cena de las bodas del Cordero. Entonces, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque sí creemos, y sí creemos, ¿verdad? Sí creen, ¿verdad que sí? Porque sí creemos que Jesús murió, también tenemos que creer que Jesús resucitó. Las bases fundamentales del cristianismo son estas: muerte en la cruz del Calvario, sepultura en la tumba de José de Arimatea. Allí él fue sepultado por nuestros pecados. Vivo él me amaba, muerto él salvóme, en el sepulcro mi mal enterró. Mis pecados fueron sepultados en esa tumba vacía, en esa tumba, hermano, que jamás había sido usada, la tumba de José de Arimatea. Allí él sepultó todos mis pecados. Y el domingo por la mañana, ese glorioso día de resurrección, él se levantó de entre los muertos. Él resucitó, él regresó y regresó victorioso. Había vencido a la muerte, había vencido el sepulcro, había vencido, hermano, la tentación, lo había vencido todo. Por eso regresó para estar con nosotros victorioso. Porque sí creemos que Jesús murió, tenemos que también creer que Jesús resucitó. Y si resucitó, así también traerá Dios con él. Allá hay un tremendo temazo, hermano, tremendo tema. La voz de la resurrección. ¿Saben que Jesucristo mismo necesitó que el Padre lo resucitara? ¿Saben que cuando aquel hombre llamado Jesús, que era un profeta, él era el hijo del hombre, un profeta, dijo: destruyan al templo y yo lo levantaré, yo lo resucitaré al tercer día? El templo no era aquel templo que Herodes había construido, no. El templo era Cristo. Él es el templo de Dios con los hombres. En la ciudad santa, Jerusalén, la celestial, la que está en el cielo de los cielos, en el tercer cielo, en el cielo de Dios, ahí no hay templo. Juan buscó el templo y no lo halló. Sí halló el palacio, sí halló el trono, pero no halló el templo. Y se dio cuenta que el templo de Dios era nuestro Señor Jesucristo, el templo de Dios con los hombres. Cuando el Señor Jesucristo dijo, no fue Él, fue el Padre. Nuestro Señor Jesucristo había dicho: no soy yo el que hace las cosas, es mi Padre quien mora en mí. Fue el Padre quien dijo: destruyan el templo y yo lo levantaré al tercer día. Destruyan el templo y yo lo resucitaré en el tercer día. Ya Malaquías lo había dicho, está vinculado con el rapto. Ya Malaquías lo había dicho. Dice: he aquí mi mensajero, el cual irá delante de mi faz. Entonces vendrá el Señor súbitamente a su templo, de manera súbita, de manera, hermano, sorprendente. El Señor iba a venir a su templo. ¿Cuándo fue que tomó lugar que el Señor vino a su templo? En el río Jordán, año 30, él estaba siendo bautizado, se oyó la voz en el cielo, el Logos, el Espíritu Santo, descendió como desciende una paloma, con alas como de paloma, y la voz dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. En él me piace habitar, en él me place morar. Y allí en el río Jordán, hermanos, Dios se hizo carne. Entonces Dios, el que habló a través del Señor, Dios quien resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, Dios el Padre va a traer con Jesucristo
a todos los que durmieron en Jesús. Dios va a traer con Él a los que descansaron en Él, a los que esperaron en Él, a los que confiaron en Él. ¿Quiénes vienen en el rapto? No vienen todos, no vienen todos. En el rapto vienen las vírgenes prudentes. Hubieron vírgenes prudentes en la edad de Pablo, en la edad de Martín, Ireneo, Colombo, Lutero, en la edad de Wesley, en la edad de Pentecostés, en la edad del hermano Branham, en la edad actual. En la edad actual tenemos en la iglesia dos clases de creyentes. Ya lo hemos visto, las 10 vírgenes. Y vimos, hermano, que hay vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Hay vírgenes sabias y hay vírgenes torpes, ¿no? Las fatuas. Entonces, sabemos que quienes se van en el rapto son las vírgenes prudentes, las que llenaron sus vasijas de aceite, las que no iban a la iglesia a dormirse, las que no iban a la iglesia a un club social, sino las que tomaban la palabra en sus corazones. La vasija es el corazón, la lámpara es el ojo y es la lámpara del cuerpo. Esa vasija, verdad, se nos fue el texto bíblico. Entonces, esa cita bíblica, esa, hermano, porción que la gente ve en usted es precisamente, hermano precioso, él es hermano precioso. Lo que el ojo refleja es lo que está lleno el cuerpo. El ojo es la lámpara del cuerpo, pero la vasija es el alma. Son ellas, las vírgenes prudentes de la edad de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, las que vienen en la primera resurrección. Es llamada esa resurrección la resurrección de los santos. Esos son los que vienen con Él, ¿verdad? Esos son los que regresan con Él. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, el Padre. Porque aunque para otros hay muchos dioses, para nosotros hay un solo Dios y un solo Padre. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así también traerá Dios con Él, con Jesucristo, a todos los que durmieron. ¿Con quién? Con Cristo. Todos los que esperan en Él regresan con Él. Todos los que durmieron esperándolo a Él despertarán y vendrán con Él. Gloria al Señor. Vamos a continuar. Mire lo que dice: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que permanezcamos hasta la venida del Señor, no seremos delanteros, no precederemos al Señor, no seremos delanteros de los que duermen. ¿Qué significa? Que, hermano, van a resucitar ellos primero. Y aquí vamos a hacer un paréntesis para abrir capítulo siguiente, para abrir el siguiente capítulo. Es un tema, hermano, amplio, y vamos a quedarnos, a sentarnos, vamos a quietarnos en este tema del rapto. Fíjense bien en esto. ¿Qué antecede la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? No me vayan a malentender, pero si no hay rapto, no hay segunda venida del Señor Jesucristo. La una cosa está vinculada con la otra. Si la novia no sale a recibirle a Él, Él no viene a recibirla a ella. Si ella no se va, Él no viene. Ella tiene que estar lista y preparada para subir en el aire y encontrarlo a Él. Él no puede romper los cielos, Él no puede atravesar esa dimensión de cuarta dimensión a tercera dimensión si no se logra llevar a la iglesia a la condición de rapto. Vea esto, observe esto. Hermano, la iglesia tiene que llegar a la condición de rapto. Tenemos que colocar a la iglesia en posicionamiento. Tenemos que llevar la iglesia y colocarla en colocación, en colocamiento de rapto. Tenemos que hacerlo, si no, no hay rapto. Y si no hay rapto, no hay segunda venida del Señor Jesucristo. Porque Él no va a venir a la tierra, el profeta lo dice. Billy dijo que nuestro Señor Jesucristo no pone pie sobre la tierra porque la tierra está llena de inmundicia. Ahora mismo la tierra es una Sodoma y Gomorra. La tierra está inmunda, contaminada de pecado. Por eso es la iglesia, la así llamada novia,
la novia del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero, la señora elegida, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, la iglesia que tiene que salir a recibirle a Él allá arriba en el aire. Para que eso suceda, ella tiene que primero tiene que recibir la novia, la señorita Jesucristo, fe perfecta. Fe perfecta. Sin fe perfecta no hay fe de resurrección. A ella le tiene que ser otorgada fe perfecta. Cuando ella tenga fe perfecta, ella va a tener fe de rapto, fe de resurrección. Cuando ella tenga fe de resurrección, ella va a tener fe de arrebatamiento, fe de transformación. Repito, primero ella tiene que tener fe perfecta. Ella tiene que recibir fe perfecta. La novia tiene que recibir fe perfecta. Gloria al Señor. Fe perfecta. Después de fe perfecta, ella tiene que recibir fe de resurrección. Fe de resurrección. Cuando ella tenga fe de resurrección, corrección aquí, vamos a corregir ese problema, corregido. Gloria al Señor. Fe perfecta produce en ella fe de resurrección. Fe de resurrección produce en ella fe de transformación. Fe de transformación produce en ella fe de rapto, fe de arrebatamiento. Lo vamos a estar hablando en el siguiente capítulo de esta serie, el rapto, el arrebatamiento súbito de la iglesia. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos. Ahora, que hay algo bien importante que debemos de hacerlo notorio. Pablo escribe esto en el primer siglo, aproximadamente año 36, año 78. Eso fue el tiempo en que Pablo escribió, del 38 al 78. Y hermano precioso, escribe en tiempo futuro. Mire lo que dice Pablo, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos, pero ¿y si Pablo murió hace 20 siglos, hermano? Eso es la forma profética de la palabra de Dios. Cuando Pablo lo escribió, él estaba vivo. Y Pablo colocó los eventos en su edad. Pablo creyó fielmente. Es decir, Pablo tenía fe de rapto. Pablo tenía esa revelación de rapto. Él sabía cómo iba a acontecer el rapto. Este es el orden en que el rapto toma lugar. Lo que Pablo no sabía es que hacían falta 20 siglos. Lo que Pablo no sabía es que lo que él estaba escribiendo no era para él, era para nosotros. Que éramos nosotros los que íbamos a ver el arrebatamiento súbito de la iglesia. O por lo menos que somos nosotros los que estamos dándole cumplimiento a la palabra. Aquí está una respuesta a esa pregunta. Mira, ¿cómo Dios cumple su palabra? Es sencillo. Ustedes no se dejen engañar por nada ni por nadie. Dios dijo, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Bueno, hubo que esperar 800 años hasta que la profecía dada por el profeta Isaías se cumplió. Hoy sabemos que la virgen se llamaba María, que vivía en una ciudad llamada Nazaret, que estaba desposada con un hombre llamado José. Dios interpreta su palabra trayéndola a cumplimiento. Así lo dijo Dios a través del profeta. Como dijo Billy, mi amigo, Dios lo pensó, el profeta lo habló y nosotros lo creemos. Así es como Dios interpreta su palabra, trayéndola a cumplimiento. Bueno, esto aquí es el orden de su segunda venida. Esto que ustedes ven aquí es de forma literal cómo va a suceder el rapto. Pablo lo habló 2000 años atrás y Pablo lo colocó en su edad. Pablo tenía fe perfecta. Pablo, hermano, creyó fielmente que el rapto acontecía en su tiempo, en su edad. Pero Pablo no sabía que Dios tenía 2000 años más de historia y que en esos 2000 años de historia Él nos iba a incluir a nosotros, a usted y a mí, para que fuésemos parte de ese gran misterio, para que fuésemos parte de ese gran programa, de esa gran economía, para que fuésemos parte del plan de Dios para esta hora. Dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros,
que nosotros, los que estemos vivos, los que estemos vivos y que permanezcamos, quiero hacer énfasis en esa palabra. Hay millones de personas en el cristianismo que comienzan la carrera, pero no permanecen. Yo fui al ejército siendo un joven de 16 años. Y cuando a los 17 años yo tenía que irme porque el Estado Mayor me dio de baja porque no tenía, era menor de edad y era prohibido. Los oficiales decían, estás dejando tu carrera, estás dejando tu futuro aquí, ¿verdad? Y yo jamás pensé en desertarme, nunca, jamás. Me dijo un joven, mire, es que yo para ser cristiano y perseverar 10 años y a los 10 años descarriarme, mejor no, mejor me quedo aquí. Dice. Y le dije, joven, usted tiene razón, usted está correcto, su visión es corta. Usted solo se ve perseverando 10 años en el evangelio. Y fíjese que yo ya llevo 40 y llevaba 40. Y fíjese que desde los 21 años yo decidí aceptar a Jesucristo. Y yo voy a permanecer. Por lo cual decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos. No solo es comenzar, es permanecer. La promesa es, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Hay algún amén por ahí? ¿Alguien que grite amén? Amén, ¿verdad? Gloria al Señor. Y que permanezca y que permanezca hasta la venida del Señor. No es del que comience, del que termina. Permanecer, tenemos que ser constantes, tenemos que permanecer. Prevalecer es una palabra griega que significa y que está asociada a permanecer. Esa palabra prevalecer significa haber ido a la batalla y haber regresado con señales, con cicatrices, sin una mano, sin un ojo, sin un pie. Pero regresaste de la batalla. Significa que eres victorioso. ¿Quiénes se van en el rapto? Los vencedores, los que lograron permanecer, los que prevalecieron, los que pelearon la buena batalla y corrieron la buena carrera y se mantuvieron hasta el fin. Ellos regresan hoy, ahora, en esta gloriosa resurrección que está en proceso ahora mismo. Los santos que duermen despertarán primero y después nosotros, los que habremos quedado, los que estemos vivos, los que hayamos permanecido hasta la venida del Señor, no seremos delanteros. Oh, llegamos, hermano, a la meta. Bueno, espérese, hermano, por favor, porque los primeros serán postreros, ¿sí? Ustedes llegaron primero, ahora espérense. Vamos, los postreros serán primeros. Yo no sé cuántos se acuerdan la historia célebre de la hora undécima, que llegaron los apóstoles a trabajar y trabajaron desde que comenzó el día allá en Pentecostés. Y luego llegamos nosotros al final de las edades. A esto se le llama obreros de la hora undécima. Y cuando el dueño de la mies, que es nuestro Señor Jesucristo, iba a recompensar a cada cual según haya sido su obra, la resultante fue que a los apóstoles les dieron un denario y a nosotros también. ¿De qué es tipo eso? De la salvación, de la vida eterna. A todos se nos dio la misma presea, a todos se nos dio el mismo salario, todos recibimos salvación y vida eterna. Los discípulos van a tener tronos, se van a sentar en tronos, nosotros también. Los discípulos van a ser arrebatados en el rapto, nosotros también. Pero ellos comenzaron, hermano, allá hace 2000 años y nosotros venimos acá solo a recoger, solo a cobrar. El trabajo más duro, más difícil lo hicieron ellos, el más fácil lo hicimos nosotros. Aunque no es cierto. Obreros de la hora undécima son los que llegan a costurar los sacos. Se echan los sacos en el lomo y cargan las carretas. No crea que es fácil, es difícil. Porque esta es la edad del rapto. Esta es la edad en que el trigo vuelve al granero, al alfolí. Esta es la edad en que Dios se va a llevar la cosecha. Entonces en la mañanita, ese día, primer día de la semana, primer día de trabajo, llegaban los labradores, ¿no? Y ellos cogían el trigo, la cebada, la recogían. La mediodía venían y lo aventaban para quitarle la casulla, la paja. En la tarde lo metían en los sacos. Los últimos que llegaban costuraban los sacos, se los tiraban al lomo y cargaban las carretas y despachaban las carretas. Era la hora del rapto, de las 5 a las 6 de la tarde. El arrebatamiento súbito de la iglesia. Mire que en todo podemos ver el rapto, ¿verdad? Entonces ahí lo tiene. ¿Qué sucede?
que a los que llegaron de 5 a 6 de la tarde les pagaron lo mismo que lo que les pagaron a los que llegaron de 6 a 7 de la mañana, cobraron lo mismo. Y el Señor dijo, bueno, y no es mío el dinero, pues. ¿Y qué si yo quiero darle a esto lo mismo que les di a ustedes? ¿Qué a ustedes les importa? No es el dinero de ustedes, es mi propio dinero. Igual, Dios les dio salvación y vida eterna a los santos de la primera edad, y igual la misma salvación y vida eterna nos dio a nosotros, la misma recompensa, la misma paga. Entonces, rapto en todo, ¿verdad? Entonces, aquí dice, mire, lo repito, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, póngale ahí esa palabra, por favor, señálemela, márquela, subráyela, póngala en negritas, en cursiva, de todo. Permanezcamos. Esto no es del que comienza, esto es del que termina. Por eso está escrito, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Permanezcamos, iglesia, permanezcamos, hermanos, permanezcamos hasta la segunda venida del Señor. Si cuando Él venga solo vayan las trizas, no, solo vayan los tuquitos de nosotros, pero que estemos allí, hermano, permanezcamos hasta la segunda venida. Si hay que morir en el frente de batalla, hay que morir en el frente de batalla, hermano. Hay un dicho muy común, dice, yo voy a morir con las botas puestas. Cristiano, vamos a darlo todo. Cristiano, vamos a perseverar. Cristiano, vamos a estar allí cuando la trompeta suene en aquel día final. Vamos a estar ahí cuando nuestros hermanos regresen resucitados y transformados. Vamos a estar ahí cuando los vivientes sean transformados. Ya sea que moramos o que vivamos, si morimos, volveremos en esa gloriosa primera resurrección. Y si estamos vivos, aunque solo estén los pedazos, aunque ya estemos hechos tocos, pero vamos a ser transformados de simples mortales corruptos a inmortales incorruptibles. Vamos a ser transformados porque nos vamos a ir en el rapto juntamente con ellos. Permanezcamos hasta la venida del Señor. No vamos a irnos primero nosotros. Ellos resucitan primero, luego nosotros somos transformados. Primero ellos vuelven, después nosotros somos transformados. Pero aquí déjeme decirle algo, ya para ir cerrando. Ellos no pueden resucitar sin nosotros. ¿Por qué no hay resurrección? ¿Por qué no han resucitado los santos? ¿Qué estorba la resurrección? Nuestra perfección. Por eso predicamos este evangelio, evangelio de fe perfecta. Así lo llamó el profeta. El profeta llamó a este mensaje fe perfecta, fe perfecta. ¿Por qué lo llamó así, fe perfecta? Porque la iglesia tiene que llegar a perfección. Si la iglesia no llega a perfección, no hay resurrección. Si la iglesia no resucita, no hay transformación. Si la iglesia no es transformada, no es arrebatada. O sea, ni ellos ni nosotros. Ellos dependen de nosotros para la resurrección y nosotros dependemos de ellos para nuestra transformación. Una vez resucitados y transformados, ni ellos primero ni nosotros después. Juntos seremos arrebatados con ellos para encontrarnos con el Señor en el aire. Pues el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos primero, mire, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. No se desconecte, continúe conectado en este tema, en el siguiente capítulo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el arrebatamiento súbito de la iglesia, el rapto. Que Dios les bendiga.